bueno, en estos pues tiempos de pandemia, para un mejor entendimiento de esta enfermedad, pues me ha interesado mucho leer investigaciones científicas sobre distintos aspectos del COVID-19 y me topé con uno francamente muy interesante de un grupo de científicos de cómo se propagó esta enfermedad en actividades laborales y bueno, actividades laborales que incluyen temas de movilidad, de transporte público. Le agradezco mucho a Rolando González Martínez, quien es candidato a doctor por la Universidad de Agder en Noruega, con máster en estadística aplicada de la Universidad de Alcalá, España, que me tome hoy la comunicación desde La Paz, Bolivia, donde se encuentra. Él es coautor de este estudio de la transmisión del coronavirus en temas relacionados con actividades de trabajo, actividades personales y transporte. Rolando, gracias por estar con nosotros. Buen día. Un gusto, muy buenos días. Un gusto estar presente. Gracias. Bueno, pues encontré algunos aspectos francamente muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que tener auto propio o moverse en transporte público, pues pone más en riesgo a los segundos que a los primeros. También encontré otro dato interesante, que las personas altas pues tienen mayor propensión de contagio que las personas de más baja estatura, por razones que estoy seguro tú vas a explicarle a nuestra audiencia. No quiero hacer el spoiler aquí. Y también, pues el utilizar dinero en efectivo, pues lo pone a uno en mayores posibilidades de contagio que utilizar la tarjeta de crédito. Cuéntanos, por favor, en tus propias palabras, algunos de los principales hallazgos de este estudio, Rolando, si eres tan amable. Sí, con gusto. Pues el estudio fue realizado con una muestra de 1,000 personas en Estados Unidos y una muestra de 1,000 personas en Inglaterra. En ese sentido no es muy representativo aún, pero sí tiene hallazgos interesantes respecto a algunos factores laborales y personales que sí afectan en el contagio del COVID-19. Como tú mencionabas, algunos de esos son, por ejemplo, el hecho de que compartir cocina o utilizar transporte público aumenta la probabilidad de contagio de COVID-19, particularmente en los Estados Unidos. En Inglaterra los resultados no son tan fuertes. La diferencia puede ser posiblemente porque la encuesta se realizó en junio y durante esa época la cuarentena era diferente en Inglaterra que en Estados Unidos, entonces los resultados varían un poco entre países. Y respecto al tema de la altura, si bien al principio tuvimos algunos resultados respecto a la altura y el hecho de que aumentaba el riesgo de contagio de CV-19, una hipótesis que teníamos es que era el aire, la hipótesis de aerosol y el aire ascendente podía afectar más a las personas más altas. Sin embargo, después de controlar por otros factores como edad e ingreso, el efecto de la altura ya no se vuelve significativo. Entonces, si bien el estudio encuentra cierta evidencia, la evidencia respecto a la altura no es tan concluyente como para otras variables. Bueno, y también el tema del dinero, del manejo del dinero en efectivo. ¿Hay algo concluyente ahí que deberíamos tener cuidado en pues, las transacciones que hacemos? Sí, básicamente lo que el resultado indica es que las personas que han declarado tener eh, COVID-19 también han sido personas que han declarado usar frecuentemente dinero en efectivo para realizar transacciones comparado con personas que han utilizado transacciones digitales. Entonces, si bien el estudio no es causalístico en el sentido de que no identifica una causa y un efecto, lo que dice es que hay cierta correlación entre las personas que utilizan dinero efectivo y las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19. Bueno, ¿qué otros datos te parece relevante comentar con nuestra audiencia sobre estos hallazgos? Vi también que quienes tienen pues una actividad sindical Sí. pues están, digamos, asisten o han asistido a reuniones sindicales también tienen alguna propensión mayor que a quienes no lo tienen. Y me imagino que es por tener reuniones con otras personas. Sí, de hecho esa es nuestra hipótesis. Nuevamente, los resultados son altamente significativos. Las personas que declaran pertenecer a algún tipo de sindicato tienen mucho mayor riesgo
hasta 4 veces más que las personas que no pertenecen a un sindicato, y nuestra hipótesis para explicar este hallazgo es precisamente lo que tú comentabas, la posibilidad de que al tener reuniones sindicales están mucho más expuestos al contagio. Lo cual, pues, todos estos datos en un momento dado pueden servir para tomar decisiones sobre cómo a futuro, en tanto no se tenga una vacuna, Rolando, tendrá que pensarse el ambiente laboral, tendrá que pensarse la movilidad de las personas. ¿Qué tipo de conclusiones, hacia dónde nos dirige el resultado o los resultados de este estudio? Por ejemplo, el hecho de tener un auto personal, reduce la capacidad de la probabilidad de contagio. El hecho de, esto es bastante importante para los Airbnbs, por ejemplo, el hecho de compartir cocina aumenta el riesgo. Entonces, esto sugiere ciertas políticas que hay que tomar en las empresas y en la sociedad para reducir el contagio. Evitar el transporte público en lo posible, si es que es posible, por supuesto, y también el hecho de que los Airbnb, si es que van a seguir funcionando, tienen que considerar que compartir espacios aumenta demasiado el riesgo para las personas. Ya, cuando hablamos de compartir espacios, compartir cocinas, por ejemplo, estamos hablando de personas que lo comparten de manera simultánea, no que utilizan por turnos una instalación como una cocina. No, no, estamos hablando precisamente, como este estudio es hecho en los Estados Unidos, estamos hablando normalmente de estudiantes o personas que viven en una casa compartida. De acuerdo. De acuerdo, pues Rolando, ha sido muy interesante. Te agradezco mucho tu buena disposición de conversar con nosotros y un saludo hasta Bolivia. Saludos, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Rolando González Martínez, quien es doctor, es candidato a doctor por la Universidad de Agder en Noruega, con los resultados de este interesante estudio.